Un intestino desequilibrado puede hacer que ganes o pierdas peso. ¿Te has fijado que mucha gente delgada come mucho? ¿Y viste también a gente más centrada en carnes, que come poco? La población de bacterias intestinales de las personas obesas es diferente a la de las personas delgadas. El secreto puede estar en el tipo de bacterias que residen en el intestino de las personas. Vamos a llamarlas bacterias buenas y bacterias malas. Las malas hacen que engordes, porque comen poco de lo que pasa por tu intestino, y las buenas se comen todo lo que pasa por delante. En este video vas a descubrir la clave para mantenerte delgado o delgada con facilidad. Quédate hasta el final porque ahí te explico la clave definitiva. Si el cuerpo no tiene suficientes bacterias buenas, las bacterias malas comienzan a desequilibrar tu cuerpo y aumenta el riesgo de inflamación y enfermedad. Además, está demostrado que las bacterias intestinales influyen en la eficacia con la que el organismo extrae la energía de los alimentos que llegan al intestino delgado. Vamos a centrarnos en las bacterias intestinales buenas. ¿Cómo fomentar su crecimiento? Os compartimos formas simples de hacerlo de forma natural en casa y sin necesidad de gastar en suplementos ni otros fármacos, porque tú te mereces ser tu mejor versión. Y aquí va. Número 1. Toma té verde. Ya sea en cápsulas, en infusión, en cualquiera de sus formas será eficaz para multiplicar tus bacterias buenas. Número 2. Elige cada día cacao puro desgrasado. Este compuesto favorecerá también esa proliferación de bacterias beneficiosas en tu intestino. Seguimos con la número 3. Come variado. Un intestino sano es aquel que tiene una gran diversidad de microbios, que entre otras cosas, protegen contra enfermedades. De ahí que, la mejor forma de mantener una flora sana es comer variado. A mayor variedad de alimentos, más bacterias distintas proliferarán en tu intestino. Hacemos un inciso para agradecerte de antemano que nos veas, y si ya nos das un like, pues ole por ti. Seguimos con la siguiente, la número 4. Evita los alimentos procesados. Este pequeño cambio mejorará mucho tu microbiota, ya que estas comidas contienen ingredientes que anulan las bacterias buenas y aumentan las malas. Vamos con el consejo número 5. Usa aceite de oliva. Es la mejor elección para tus bacterias buenas. Puedes usarlo en vez de otro tipo de aceites y grasas en tus comidas. Su nivel de polifenoles, que son buenos para los microbios, es más alto. Llegamos a la número 6. Toma yogur. Este alimento es riquísimo en probióticos, un complemento alimenticio a base de otros microorganismos que llegan como refuerzos de la flora, ayudando a mejorar, restaurar y mantener su composición. Son bacterias vivas. También las podemos encontrar en alimentos fermentados como el kimchi y el chucrut. Si te gusta este tipo de comida, adelante. Pasamos a la número 7. Come muchos alimentos ricos en fibra. Tener una dieta bien balanceada, llena de frutas y verduras frescas y otros alimentos ricos en fibra, puede proporcionar al tracto gastrointestinal la fibra prebiótica que necesita para mantener la microflora intestinal en buen equilibrio. Los alimentos ricos en fibra equilibran el intestino, aumentando las bacterias buenas y matando de hambre a las bacterias malas. Por cierto, si te interesan estos temas, suscríbete a nuestro canal. Nosotros estamos encantados de tenerte por aquí. Te comento 4 grupos de alimentos ricos en fibra que ayudan a desarrollar bacterias buenas. Verduras, como cebollas, espárragos, espinacas, guisantes, maíz dulce o alcachofas. Legumbres, como garbanzos o lentejas. Fruta, como frambuesas, melocotones, sandía, pomelo o granada. Frutos secos, como nueces, pistachos o almendras. El consejo número 8 para aumentar las bacterias buenas es limitar el consumo de azúcar. Una dieta rica en azúcares disminuye la cantidad de bacterias buenas en el intestino y alimenta las malas. Este desequilibrio hace que tengas más antojo de azúcar, lo que a su vez puede dañar más tu intestino. Los edulcorantes también pueden tener un efecto negativo sobre los cambios en el microbioma intestinal, pero los efectos de tales cambios necesitan más investigación. En el punto número 9, situamos hacer ejercicio. El ejercicio apoya la cantidad de bacterias buenas en el intestino y contribuye a la diversidad bacteriana. Hay algunos estudios que muestran que el ejercicio puede cambiar la composición de la microbiota intestinal. Y aquí viene lo que te prometí al principio del video. Un hack buenísimo para aumentar tus bacterias buenas y regular tu hambre. Te cuento, es la número 10 y consiste en tomar almidón resistente. Este ha demostrado su capacidad para reducir los niveles de glucosa e influir en las hormonas de la saciedad. Un estudio verificó que la suplementación con almidón resistente durante 6 semanas mejoraba los niveles de leptina, una hormona implicada en la regulación del apetito. ¿Y cómo podemos ingerirlo fácilmente? Congela el pan unas horas. Esto hará que forme en su interior almidón resistente y tu resistencia a la leptina sea menor, y por tanto, tengas mayor saciedad y menos hambre. También sirven para este menester las patatas cocidas y enfriadas durante 24 horas. Además de las causas que hemos comentado anteriormente,
Es posible que tu microflora intestinal se vea afectada puntual o constantemente por otras causas, que también se tienen que tener en cuenta, como serían una dieta con demasiadas carnes, que pueden afectar muy negativamente a tus microorganismos. Malos hábitos como el sedentarismo, el estrés, el alcohol, el tabaco y el insomnio son fatales para la flora bacteriana, al igual que una exposición excesiva a la contaminación. La edad. Envejecer significa, lamentablemente, ser mucho más vulnerable a cualquier problema de salud. A partir de los 60 años, el número de bacterias beneficiosas va bajando poco a poco. Los viajes, los cambios de horarios o rutinas, la dieta de otros lugares o las zonas de climas más tropicales son factores que pueden aumentar las bacterias malas y favorecer el almacenaje de grasa. Aunque hay que tener en cuenta todos los factores, debes saber que es la alimentación lo que más influirá en que tu microbiota esté sana y feliz. Suscríbete y comenta si ya sabías que tomando té verde, cacao y aceite de oliva, estás sumando bacterias buenas a tu intestino. En Cuerpo 10 queremos que llegues a tu mejor versión. Hasta el próximo video. Un saludo especial a México y España, los países que más nos ven.